Bueno, Shalom, aquí estoy una vez más en esta continuación, mis amados y amigos y todos aquellos que me están viendo y escuchando a través de este medio. Bueno, aquí vamos a continuar con esta secuencia de esta cuarta parte. Nos hemos detenido en la cuarta parte porque se centra en demostrar cómo es que la cuenta del Homer ratifica la verdad torática del Shabbat lunar. Y de manera que esta es la cuarta parte, punto 3. Vamos a definirlo, vamos a identificar este video de esa manera. La cuarta parte, punto 3, donde estamos demostrando, bueno, con sobradas evidencias, y en este momento habíamos quedado en el video anterior, la cuarta parte, punto 2, ¿verdad? Habíamos quedado en que estábamos analizando Vayikra o Levítico capítulo 23, y donde una de las cosas que dejamos en evidencia, que hicimos constar, fue que es fundamental, es vital, pero de vital importancia, que para hacer el conteo correcto de la cuenta del Homer, y no solamente el conteo de la cuenta del Homer, sino también para poder saber cuándo se dan todas las festividades que aparecen registradas en Levítico capítulo 23, empezando por la primera de ellas, que está reflejada en el verso 3, es fundamental tener siempre presente la primera ley dada a nosotros como Israel por nuestro Abba, allí en Éxodo capítulo 12, verso 2, que es la ley del novilunio. Ya eso se explicó, eso está evidenciado, está demostrado de muchas maneras, que la ley del novilunio o del Rosh Hodesh fue la primera ley, o es la primera ley que nosotros como nación se nos fue dada por el Abacados a través de Moshe, de su siervo Moshe. Y que para poder calcular los tiempos correctos de las festividades, se debe partir desde allí. Se debe tomar como punto de partida, como pauta, como punto de inicio, el Rosh Hodesh o la luna nueva. Así lo enseña la Torah en Éxodo capítulo 12, verso 2. Y vuelvo y lo leo para aquellos que no estén ubicados en contexto, aun cuando mi recomendación, como siempre, es que vayan a los videos anteriores, ¿verdad? Para que se vayan ubicando en contexto. Éxodo capítulo 12, verso 2 dice de la manera siguiente: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así lo dice. Cuando nosotros logramos descifrar cuál es la palabra hebrea y su significado para la palabra mes en español, nos vamos a encontrar con el término hebreo Hodesh, que significa luna nueva. Y eso lo vamos a corroborar en la concordancia de Strong, referencia 2320H. Así te lo digo para que tú mismo vayas y cotejes y te des cuenta que aquí tu servidor, este amigo y hermano tuyo, espero que así sea, no te está mintiendo, ¿no? Es necesario que tú vayas y cotejes. Aparte de que Hodesh, que significa luna nueva, tiene un valor gemátrico de 6. Su valor gemátrico es 6. Lo que significa también que el Abacados nos está indicando que después de finalizado Hodesh, es decir, con la observancia del Molá, con la observancia que hacían los dos testigos, ver cuánto se daba el Molá, ¿verdad? Íbamos a darnos cuenta cuándo terminaba el Hodesh y se daba inicio al conteo de los 6 días, tal como 6 es el número o el valor gemátrico de Hodesh. Nos está diciendo allí que son 6 días finalizado Hodesh los que se deben contar de trabajo para saber que el séptimo día es Shabbat, tomando siempre como referencia, como punto de inicio de partida, la ley del Rosh Hodesh o la ley del novilunio, que está plasmada en Éxodo capítulo 12, verso 2. Aclaramos todo eso. Y de manera que, tomando siempre presente eso, hemos venido analizando ahora el capítulo 23 de Vayikra.
Habíamos leído también que en el verso 1 dice así: habló Yahuwah a Moshe diciendo, habla a los Bené Israel, a los hijos de Israel, no a los judíos, sino a los hijos de Israel, a las 12 tribus, y diles las fiestas solemnes de Yahuwah, las cuales proclamarán como convocación, santas convocaciones o convocaciones Kadosh, serán estas. La primera de ellas, verso 3: 6 días trabajarás, mas el séptimo día es Shabbat. ¿A partir de qué momento sé que debo comenzar a trabajar? A partir del momento que yo observo el molad, que era para eso que los testigos eran enviados a ver la intemperie de la noche cuando se veía el molad, la primera franjita de la luna. Iban corriendo al Sanedrín a indicarle que había comenzado el primer día de trabajo. De manera que es importante entonces el Rosh Hodesh y por ende el molad, para saber a partir de qué momento se comienzan a contar los 6, valor gemátrico de Hodesh, días de trabajo, los 6 días de trabajo, valor gemátrico de Hodesh, 6. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será Shabbat, santa convocación o convocación Kadosh, ¿verdad? Para aquellos que no les gusta escuchar el término santo, a mí tampoco me gusta el término santo, pero como la mayoría del público que me está escuchando es un público que no maneja terminología hebrea, me toca hablar en cristiano para que me entiendan en cristiano. Y vamos a decir santo, pues no me queda de otra por ahora. ¿Sí? Ok. Santa convocación, verso 3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de Shabbat es de Yahuwah, en donde quiera que habitéis. Lo cual quiere decir que yo no puedo esperar que una corte rabínica me venga a decir a mí cuándo es Rosh Hodesh, porque para empezar no existen cortes rabínicas hoy en día. Además de que estamos en el exilio, y al estar en el exilio, como lo enseña la profecía, que las 12 tribus de Israel estamos en el exilio, el mandamiento en Levítico 23, verso 3 dice: en donde quiera que habitéis. Debo tomar en cuenta el Rosh Hodesh. En donde quiera que habitéis, debo tomar en cuenta el molad. En donde quiera que habitéis, debo trabajar 6 días. Y el séptimo día, en donde quiera que habitéis, debo guardar Shabbat lunar. ¿Por qué? Porque es por el novilunio, es por la luna, por las fases de la luna, que debo saber cuándo son los tiempos correctos. Porque así lo dice el verso 4, estas son las fiestas solemnes de Yahuwah, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. No los tiempos que diga Roma, que tristemente mis hermanos judíos están guardando un falso día de reposo en un tiempo, porque están guardando un tiempo equivocado. Y la Torah me dice que debo guardar las santas convocaciones. Ojo, estoy hablando en términos cristianos, porque el público en su mayoría que me está viendo y me está escuchando es un público que no maneja terminología hebrea, y por lo tanto me toca hablar en términos cristianos. Así, esto lo digo para aquellos que manejan la terminología hebrea y suelen escandalizarse. ¿Sí? Así que por favor, quiero que entiendan esta situación al respecto. Me toca hablar en terminología cristiana, occidental, grecorromana, para hacerme entender con facilidad y con fluidez. De manera que el verso 4 me está diciendo que son los tiempos que establece la Torá, por los cuales yo debo regirme. Estas son, verso 4, estas son las fiestas solemnes de Yahuwah, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los que prescribe la Torá, como lo prescribe la Torá, de acuerdo a la ley del novilunio, la primera ley de Israel, no como lo prescribe Roma. Y como hizo que nuestro pueblo asumiera impuesto por Roma so pena de muerte y persecución, nos obligó en el año 325 a dejar de observar el molá, cosa que también hizo Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño de Daniel 8. Lo vino a hacer después el cuerno pequeño de Daniel 7, Roma. ¿Qué? Obligarnos a dejar de observar el molá. Obligó a nuestro pueblo en el año 325 Constantino y su hijo Constancio. Nos obligaron bajo pena de muerte y persecución nos obligaron a dejar de seguir observando el molá, tomar en cuenta el Rosh Hodesh
Eso fue proscrito, eso fue prohibido bajo pena de muerte. Porque Satanás sabe perfectamente bien que para nosotros, los Bené Israel, no los judíos, los Bené Israel, es fundamental, es vital para nosotros saber cuándo son los tiempos prescritos que dice Éxodo capítulo 23, verso 4. Para saber cuáles son los tiempos prescritos por la Torá, es fundamental el Rosh Hodés y por ende el Molá. Es decir, saber cuándo sale la primera franjita de iluminación de la luna. Verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes. ¿Cuál mes primero? El mismo mes del cual me habla Éxodo 12:2, cuando se dio la ley del novilunio. El mes de Abid, fue en el mes de Abid, es decir, en el mes primero, es decir, en el mes de Abid, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahuwah, haréis el sacrificio de Pesaj. Eso de las 3:30, 4 de la tarde, esa es entre las 2 tardes. Estoy comprometido, espero que el Abba me lo permita, cumplir con esto, que explicar en un video más adelante por qué significa entre las 2 tardes, qué quiere decir entre las 2 tardes. Confórmense por ahora con saber, ¿verdad?, que entre las 2 tardes era justamente la hora en que se oficiaba el servicio en el templo, a la hora entre las 2 tardes, que era el servicio de Minjá, la ofrenda de la tarde, que se daba a eso de las 3:30 de la tarde aproximadamente. Justamente y precisamente fue en ese horario más o menos aproximadamente cuando nuestro Mashiach expiró, entregó su espíritu allá colgado en el madero. ¿Qué cosa, no? Algo interesante. ¿Casualidad? No existen las casualidades. No existen las casualidades. Continuamos entonces. En el mes primero, es decir, en el mes de Abid o Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj o Pascua es de Yahuwah. Y a los 15 días de este mes, o en otra versión dice, y al día 15, es decir, finalizado Pesaj, a la puesta de sol, comienza el día 15, ¿verdad? Comienza el día 15. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Habíamos leído también la fiesta de los panes sin levadura, conocida también como la fiesta de Matzot, es decir, fiesta de panes sin levadura. ¿Qué es Matzot? Pan sin levadura, lo dije en el video anterior. ¿Y qué es Lejen? Pan con levadura. De manera que aquí está hablando de Matzot. Es decir, el día 15, finalizado Pesaj, finalizado el día 14, finalizado Pesaj, comienza el día 15. Ahí comienza inmediatamente el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que vienen siendo 7 días, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 7 días de panes, de la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de los panes, de la fiesta de Matzot. El primer día 15, de esos 7 días, el primer día 15 será reposo. Y el último día de esos 7 días, el día 21, también será reposo. ¿Quién lo dice? Lo dice la Torá. Aquí la Torá dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, a Yahuwah. 7 días comeréis pan sin levadura, es decir, comeréis matzó, ¿verdad? Que es lo contrario al lejen. El primer día de esos 15 días, es decir, el día 15, tendréis convocación, ningún trabajo de siervo haréis, será un día de reposo, un día de Shabbat, ¿verdad? Ese día 15. Y ofreceréis 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será convocación, será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, el día 15, que es el primer día de esos 7 días de panes sin levadura, es reposo. Y el día séptimo, el último día de esos 7 días, también será reposo. Estamos hablando de ese séptimo día, de esos 7 días de panes sin levadura, que también será reposo, será un día de reposo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchos hermanos por allí están haciendo el conteo antes del tiempo debido. En plena fiesta de los panes sin levadura, están empezando a hacer el conteo de la cuenta del Homer. Y obviamente, por supuesto, que violando Torah de esa manera, ¿cómo así? Porque cuando yo comienzo a contar antes del tiempo prescrito,
comienzo a hacer el conteo de la cuenta del Omer, obviamente que las cuentas no me van a cuadrar y obviamente que de esa manera, violando Torah, obviamente que el Shabbat lunar no cuadra, no va a cuadrar jamás. ¿Te das cuenta? De manera que es importante que vayamos leyendo con detenimiento. Hay muchas comunidades judías que comienzan a hacer el conteo de la cuenta del Omer en plena fiesta de los panes sin levaduras. Y tú y yo sabemos que yo no estoy mintiendo. Ahora bien, continuamos acá. Lo cual, hacer ese conteo antes del tiempo debido, en plena fiesta de los panes sin levadura, en plena fiesta de Matzot, ¿verdad? Significaría comer pan leudado, comer lején. ¿Por qué? Porque más adelante, en los versos más adelante, nos vamos a dar cuenta que es así. Por lo cuanto, si hacemos eso así, estamos violando Torah. Y por supuesto, siempre va a atentar contra el verdadero Shabbat de la Torah, que es el Shabbat semanal, que es lunar. Verso 7, Levíticos 23, verso 7. Y el primer día tendréis convocación, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El primer día de esos 7 días, que es el día 15. Y ofreceréis, verso 8, y ofreceréis a Yahuwah 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día de esos 7 días, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. También será Shabbat. Ese séptimo día, ese último día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el día 21, también será un Shabbat. Y habló, verso 9, y habló Yahuwah a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel. Aquí no dicen los judíos, aquí dice Benei Israel, a las 12 tribus de Israel, en donde quiera que habitéis. ¿Te acuerdas lo que dice el verso 3? En donde quiera que habitéis. Bueno, y habló Yahuwah, verso 9, y habló Yahuwah a Moshe diciendo, habla a los Benei Israel, a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra, de vuestra siega, de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla. Oído, presten mucha atención con mucho detenimiento, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahuwah, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de Shabbat la mecerá. ¿De qué Shabbat me está hablando? Me está hablando del día 21. Del día 21, me está hablando del último día de esos 7 días de panes sin levadura, de lo cual ese séptimo día es un Shabbat, ¿verdad? Porque aquí lo que se va a hacer el sacerdote es, voy a decirlo de esta manera, es como pedir permiso al Abacadosh. Con este ofrecimiento de la gavilla mecida, va a hacer una especie de ceremonia, de ritual, donde de manera oficial se pide permiso al Abacadosh para poder ahora sí volver a comenzar, para poder ahora sí, a partir de allí, poder volver a comer pan leudado o lején. Entre otras cosas, ese es el objetivo de este ceremonial que va a hacer aquí el sacerdote, que va a mecer la gavilla delante de Yahuwah para que seáis aceptos. Cuando el día siguiente del día de Shabbat la mecerá, el día siguiente de este séptimo día de los panes sin levadura, al día siguiente, que finalizada los 7 días de los panes sin levadura, finalizados los 7 días de estar comiendo solo matzot o pan sin levadura, prohibido comer pan leudado, prohibido comer lején. Entonces al día siguiente, es decir, el día 22, ¿verdad? Dice la Escritura, al día siguiente del día de Shabbat la mecerá, es decir, el día 22. Y el día que ofrezcáis esa gavilla, la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahuwah. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Se amasa con aceite. Cuando habla de amasarse es que se va a dar tiempo a fermentarse, va a dar tiempo a leudarse. ¿Te das cuenta? Cuando tú amasas la harina y estás amasando allí,
está pasando minutos de amasado y durante ese tiempo la masa se está leudando. Y recuerda que en la fiesta de los panes sin levadura está prohibido tener levadura dentro de nuestras habitaciones. Está prohibido comer lejen, está prohibido comer pan con levadura, solo pan matzó, pan sin levadura. Sin embargo, al día siguiente de este último día de los panes sin levadura, es decir, el día 22, el sacerdote, verso 11, mecerá la gavilla delante de Yahuwah para que seáis acepto. El día siguiente del día de Shabbat la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahuwah. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahuwah, en olor gratísimo. En olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, óigalo bien, no comeréis matzó. En la versión hebrea dice matzó, o decir no comeréis lején, quise decir, rectifico. En la versión hebrea dice no comeréis pan, es decir, lején, ni grano tostado. O sea, ¿qué es lején? Pan con levadura. No comeréis pan o lején o pan leudado, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Eloa. Es decir, el día 22, cuando el sacerdote está meciendo la gavilla, como aparece en el verso 11. No se va a comer lejen. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el sacerdote esté meciendo la gavilla. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahuwah. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahuwah, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis lejen, pan leudado, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Eloa. Esa ofrenda se ofrece es el día 22, es decir, al día siguiente del séptimo día de esos 7 días de panes de la semana de los panes sin levadura, ¿verdad? Ahora bien, no comeréis pan, verso 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Eloa. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, así estéis en el exilio, así estéis entre las naciones de Egipto, así estéis entre las naciones, en donde quiera que habitéis. ¿Te das cuenta? De manera que me está diciendo que no puedo comer lejen, es decir, pan leudado, sino hasta el día en que el sacerdote ofrece la gavilla, que es el día 22, es decir, después del séptimo día de los 7 días de panes sin levaduras. Porque obviamente es un ritual que el sacerdote va a hacer allí, para de esta manera, quise decir, solicitar el permiso ante el Abacados para ahora, a partir de ese momento, sí poder volver a comer pan lejen, pan con levadura. ¿Te das cuenta? De manera que el judaísmo suele hacer el conteo de la cuenta del Omer, ¿verdad?, sin haber terminado todavía los 7 días de los panes sin levadura. Cosa que está mal, porque de esa manera se está violando la Torá. ¿Y qué dice la Torá? Que todo aquel que coma pan leudado en esos 7 días, su alma será cortada de Israel, lo que significa que no tendrá parte en el mundo por venir esa alma. ¿Te das cuenta? De manera que al hacer el conteo antes del tiempo prescrito por la Torá, en plena fiesta de los panes, en plena fiesta de los 7 días de los panes sin levadura, en plena fiesta de los 7 días de Matzó, es un error total. Continúo leyendo, retomo de nuevo desde el verso 14.
no comeréis lejen, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Eloa, estatuto perpetuo por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, por todas las generaciones. Y justamente estamos viendo una generación que estamos en el exilio entre las naciones, y también se debe cumplir todo esto como está prescrito aquí en Levítico 23, lo que significa implícitamente tomar en consideración el Rosh Hodesh, porque todo parte desde allí, desde el Rosh Hodesh, desde el Rosh Hodesh, es decir, desde el novilunio, y por ende el Molad, porque Rosh Hodesh y Molad son dos cosas que van de la mano. El Rosh Hodesh, el novilunio, y el Molad son dos cosas inseparables. Tú no las puedes separar, porque el Molad me va a indicar a mí en qué momento finaliza el Rosh Hodesh y comienza a contarse el primer día de los 6 días de trabajo, para saber cuándo cae el verdadero Shabbat, y por ende para saber cuándo caen los demás tiempos prescritos para todas las demás festividades, como lo establece Levítico Valliquera capítulo 23. ¿Me hago entender? Continúa entonces en el verso 15. En el verso 15 dice lo siguiente: y contaréis desde el día, y aquí viene lo interesante que ha generado polémica, y de donde se agarran para decir que la cuenta del Omer desbarata el Shabbat lunar. Por favor, si tú no tomas en cuenta el Rosh Hodesh, obvio que te lo va a desbaratar, obvio que te lo va a desbaratar, pero si tú tomas en cuenta lo que ordena la Torah, la ley del novilunio, no te lo va a desbaratar, te lo va a ratificar, te lo va a confirmar aún más. Verso 15: y contaréis desde el día en que sigue al día de Shabbat, y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat. Está hablando de ese día 21, que es el último día de los 7 días de los panes sin levadura, que se debe tomar como referencia. No puedes contar antes, sino a partir de allí como punto de referencia. Es necesario entender esto, porque viene algo muy interesante a continuación que tú no sabías, y que el Abba Kadosh me va a permitir que yo te lo comparta, y bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Y contaréis desde el día en que sigue al día de Shabbat. ¿Cuál día de Shabbat está hablando? Está hablando, ya te lo dije, de ese séptimo día, de ese día 21, que es un Shabbat también, de esos 7 días de panes sin levaduras, ese día 21. Y contaréis desde el día que sigue a ese día, vamos a decirlo de esa manera, a ese día 21, o sea, y contaréis desde el día que sigue, desde el día 22, vas a tomarlo como referencia, desde el día en que ofreciste la gavilla, o sea, el día 22, desde el día en que ofreciste la gavilla mecida, 7 semanas cumplidas serán, y aquí está el detalle, 7 semanas cumplidas serán. Aquí viene lo interesante y quiero que prestes mucha atención, donde te voy a ratificar con la escritura que la cuenta del Omer confirma la verdad del Shabbat lunar. ¿Cómo dice el texto? 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, hasta el día siguiente del día de reposo, contaréis 50 días. Pero primero tienes que tomar en cuenta, primero como punto de referencia, que es después del día 22, que vas a comenzar a contar. No antes, ¿verdad? Que es a partir de allí como punto de referencia, lo vas a tomar como punto de referencia. Pero que tienen que ser 7 semanas cumplidas, lo dice el texto, lo dice el verso 15. Te lo dice el verso 15. 7 semanas cumplidas serán. Y hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahuwah. Ese es el conteo del Omer. Ahí está el conteo de la cuenta. Ahí está el conteo de la cuenta del Omer, valga la redundancia. Cuando yo leo este verso 16, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, contaréis 50 días, automáticamente me lleva, por inercia, me lleva automáticamente al verso 3, porque me está hablando
me está hablando de Shabbat. Dice así: hasta el día siguiente del séptimo día de Shabbat contaréis 50 días. Tiene que haber 7 Shabbat cumplidos. ¿Lo digo yo? No. Hay un detalle interesante. Y a su vez que me conecta automáticamente, me lleva por inercia automáticamente al verso 3, que me habla de 6 días trabajarás, más el séptimo día de Shabbat, automáticamente también a su vez me lleva a la ley del novilunio. Me lleva a tomar en cuenta para saber cuándo debo contar 6 días de trabajo. Debo necesariamente saber cuándo es Molá y por ende cuándo es el Rojodesh. Una cosa lleva a la otra automáticamente por efecto dominó. Por efecto dominó. Pero ¿dónde está el problema? Que es donde quiero compartir contigo esta información. Es que la palabra para semana, fíjate que el verso 15 dice lo siguiente, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando. El verso 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, de ese día 22, ¿verdad? A partir de ese día 22, como punto de referencia, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí está el meollo del asunto. 7 semanas cumplidas serán. No pueden haber menos ni más. Pero ¿cuál es el meollo en sí? El meollo del asunto está en la palabra semana. Mis amados, ¿cuál es la palabra semana que generalmente hemos entendido que se dice en hebreo para semana? Shavuot, por ejemplo. Vamos a buscarte aquí, por ejemplo, vamos a darte unos ejemplos. Por aquí, en Génesis capítulo, leamos varios textos, por ejemplo, donde se confirma que la palabra hebrea para semana es Shavuot, ¿verdad? Como lo establece Strong 7620H. En Génesis 29, por ejemplo, cuando yo voy a Génesis 29, mis amados y amigos y hermanos, cuando yo voy a Génesis, a Bereshit, capítulo 29, verso 27, dice así: cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Cumple la semana de esta. Aquí está hablando el convenio que Labán hizo con Jacob por Rachel, y ya conocemos la historia de que Labán le hizo una jugarreta, le hizo, como dicen en mi tierra, le hizo una tracalería, le hizo una trampa, ¿verdad? Le jugó mal, fue deshonesto. Y aquí la palabra, el punto donde queremos llegar es que el verso 27, en Bereshit 29, 27 dice: cumple la semana de esta. La palabra hebrea para semana, según la concordancia de Strong, referencia 7620H, es Shavuot. Exacto, perfecto, está bien. Shavuot semana. Shavuot semana. Otro ejemplo. Levíticos 12:5. Vamos a traerte otro ejemplo. Levíticos 12:5. Levíticos o Vayikra 12:5 dice lo siguiente. En el verso 5 leemos a continuación: y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas. Y la palabra hebrea, según la concordancia de Strong, referencia 7620H, es Shavuot o Shavuot, como sea. Shavuot es semana, es la palabra hebrea. Para esos textos, ojo, para esos textos que estamos leyendo, y para muchos textos, como otro, por ejemplo, Números. Vayamos a Bamidbar, a Números 28:26. En Números 28:26 se da la misma situación, que la palabra hebrea para semana allí, en Números 28:26, leemos también, y es Shavuot. Es Shavuot 28:26. Leo a continuación, dice así: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Yahuwah en vuestras semanas, Shavuot, ¿te das cuenta? Y así sucesivamente. Daniel 9:24. Vamos a uno de los libros de los profetas, Daniel 9:24. Tenemos también que la palabra hebrea para semana es Shavuot. Y tú dirás: ¿y cuál es el punto? Ya vamos para allá y te vas a sorprender de algo interesante. En Daniel 9:24 tenemos también la misma situación.
Dice así, hablando Daniel 9:24, lo tengo aquí, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al Kadosh de los Kadoshines. 70 ¿qué? Semanas, Shavuot, según la referencia de Strong, Shavuot, según la referencia 7620. Y en casi todas las partes donde aparece semana en el Tanaj, la palabra hebrea va a ser Shavuot, excepto en un solo lugar, excepto en una parte interesante. ¿Sabes cuál? En Levítico 23:15, justamente. Tú dirás, ¿cómo así? Bueno, fíjate lo que te voy a compartir a continuación. En Levíticos, justamente donde se habla del conteo de la cuenta del Omer, en Levíticos 23, dice así, verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, es decir, desde el día 22 como punto de referencia, después de finalizado la fiesta de Matzot o los 7 días de los panes sin levadura, ¿verdad? Después de ese séptimo día que es un Shabbat, ese último séptimo día de esos 7 días es un Shabbat. Al día siguiente, ese día 22, ¿verdad? Lo vas a tomar como referencia, no vayas a contar antes, sino desde allí, ¿verdad? Como referencia, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y quieres que te diga, mi amado, que me estás escuchando, ¿cuál es la palabra hebrea allí para semanas? Cuando dice 7 semanas cumplidas serán. Déjame decirte que no es Shavuot. La palabra hebrea que aparece allí para semana es Shabbat. 7 Shabbat cumplidos serán. 7 Shabbat cumplidos serán. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y eso lo puedes buscar, y eso lo puedes corroborar. Vamos a buscar la referencia, si la tengo por acá, ¿verdad? Eso está en la concordancia de Strong, por supuesto. Cuando tú buscas allí en la referencia de la concordancia de Strong, la estoy buscando por aquí para ti, ¿verdad? Tenemos aquí. Pero en Levítico 23:15 la palabra hebrea para semana no es Shavuot, sino Shabbat. Y eso lo vas a encontrar en la referencia 7676H. O día de reposo, ¿verdad? O día de reposo. Shabbat, Shin, Bet y Tab. Las consonantes hebreas para Shabbat, Shin, Bet y Tab, Shabbat. Es una de las poquitas partes, qué cosa tan interesante, es una de las poquitas partes en el Tanaj, en la Torah específicamente, donde la palabra para semanas no es Shavuot sino Shabbat. 7 Shabbat cumplidos serán, lo que significa que para yo saber qué es un Shabbat, debo tomar obligatoriamente en consideración la ley del novilunio. Debe tomar en consideración obligatoriamente, me guste o no, el Molak, para saber a partir de qué momento contar los 6 días de trabajo. Pero eso sí, tomando como referencia el desde y no antes. No antes, como lo hace el judaísmo rabínico, sino el desde, después del día 22. Después del día 22. ¿Y cuándo es el día 22? Cuando el sacerdote mece la gavilla y hace un ritual que establece la Torah allí, donde se pide permiso al abacado para ahora sí poder volver a consumir lejen, pan leudado. ¿Me hago entender? Y es en la única parte, no la única, una de las poquitas partes, diría yo más bien, y lo puedes corroborar. Anda, investiga, te invito a que investigues, a que no tragues entero, ya basta de tragar entero. Estudia, que esto no es verborrea, esto es Torah, esto es un escrito está. Una de las pocas partes en la Torah donde la palabra hebrea para semanas no es Shavuot, es aquí.
La palabra hebrea para semana, 7 semanas cumplidas, lo que está diciendo es 7 Shabbat cumplidos serán. Porque la referencia 7676H de Strong así me lo corrobora, me lo confirma. Anda, investígalo. En hebreo pictográfico, las letras hebreas, consonantes hebreas en hebreo pictográfico, la Shin para Shabbat, entre otras asunciones, tiene que ver con comer. La Bet, entre otras asunciones, tiene que ver con la familia, ¿verdad? Es la casa. La Bet simboliza la casa, la carpa, el plano de la tienda donde la familia habita, ¿verdad? Y los palos cruzados en hebreo pictográfico para la letra Tat, ¿verdad? Palos cruzados es una señal de pacto, convenio. De manera que una de las formas, otras cosas que quiero compartir contigo, una de las maneras de cumplir con el verdadero Shabbat es cuando la familia se reúne en Shabbat alrededor del shulchan, alrededor de la mesa, del comedor, que es el verdadero altar de una familia israelita. El verdadero altar de una familia israelita, de un Bene Israel y su casa, es la mesa donde la familia se reúne a comer. Y es un mandamiento. Shabbat significa, entre otras cosas, reunirse ese día, en ese tiempo prescrito, todo el grupo familiar para compartir la seudá, la comida, y de esa manera está guardándose Shabbat. Y esto me lo revela a mí, el Abacados, cuando uno estudia también lo que es la parte del hebreo pictográfico como tal, donde la familia se reúne alrededor del shulchan, de la mesa del comedor, que es el verdadero altar, para compartir la seudá, la comida. Allí se está guardando Shabbat. Allí se congrega la familia y por ende, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos, dice nuestro Abba a través de su Hijo, Yahushua HaMoshiach HaMelech de Israel. ¿Te das cuenta? Y en la única parte, volviendo al punto, en una de las poquitas partes, quise decir, donde la palabra hebrea para semana no es Shavuot, sino Shabbat, es justamente aquí, en la cuenta del Omer. Justamente aquí, cosa que en la mayoría de las sinagogas judíos mesiánicas, tristemente no se le está enseñando a las ovejitas, sino que lo que se le está enseñando es a guardar mandamientos de hombre, a guardar judaísmo talmúdico. Esa es la triste realidad, y la verdad hay que decirla, duélale a quien le duela, esa es la verdad, De manera que el texto dice así, y vuelvo a leer ahora como es, para que veas la diferencia, y no estaré alterando absolutamente nada de la Torá, para nada. Libre me lava de yo adulterar la Torá. Dice aquí, y contaré desde el día en que sigue al día de Shabbat, es decir, desde el día en que meciste la gavilla, el día 22, vas a tomarlo como referencia, no antes, como lo hace el judaísmo rabínico, sino desde allí en adelante vas a tomar en consideración lo siguiente. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 Shabbat cumplidos serán. Y verso 16, hasta el día siguiente del 7º Shabbat, deben haber, al día siguiente será el día 50. Tienes que contar 7 Shabbat. Desde, no antes. Punto de referencia, desde a partir de mecer la gavilla. Desde a partir de mecer la gavilla el día 22, a partir desde allí, como punto de referencia, no antes, vas a tomar en cuenta el Rosh Hodesh, vas a tomar en cuenta el Molad, vas a tomar en cuenta los 6 días de trabajo que te lo indica el Molad, porque tienen que ser 7 Shabbat cumplidos. Y al día siguiente de ese 7º Shabbat es Shavuot. Es Shavuot. ¿Te das cuenta? No es semana, es Shabbat. No son 7 semanas, son 7 Shabbat. Y hay una gran diferencia, créeme. Hay una gran diferencia. Porque cuando tú no entiendes cómo se calcula el Shabbat por los tiempos prescritos por la Torá, corres el gravísimo riesgo
de interpretar mal la escritura y sujetarte a un calendario equivocado greco-romano. Y estarás violando Torah de esa manera, mi amado. El texto dice realmente 7 Shabbat cumplidos serán, no Shavuot, sino Shabbat. Y vuelvo y te lo repito, te lo reitero, porque me gusta reiterar para que la gente se lo grabe en el subconsciente. Así lo hacía Moshe, ¿va? Y no es que me quiera comparar con Moshe, no, pero aprendemos eso de él. Devarim es repetición, Devarim es repetir. Y mientras más se repita algo, más se te va a quedar grabado en el subconsciente. Y por eso es que a mí me fascina reiterar, reiterar, reiterar. 7 Shabbat cumplidos serán, no Shavuot, Shabbat. Y te lo confirma la concordancia de Strong, referencia 7676H. Y cuando me dice entonces que son 7 Shabbat cumplidos, automáticamente, por efecto dominó, por inercia, debo entonces tomar en consideración, quiera o no, la primera ley dada a Israel en la Torá en Éxodo 12:2, la ley del novilunio. Mis amados, de esta manera entonces, este servidor tuyo, Ramírez Ben Israel, da por concluido la demostración de por qué el conteo del Homer ratifica la verdad del Shabbat lunar y no lo que enseñan por ahí, barbaridades diciendo de que echa por tierra el Shabbat lunar. No, por favor. Esta es la cuarta parte, punto 3. Y sin embargo, no hemos terminado todavía, porque hay mucha más evidencia para los siguientes videos que vienen, la parte 5, donde vamos a ir demostrando muchas otras cosas de múltiples maneras de por qué el verdadero Shabbat de la Torá, entre otras cosas, es también, por ejemplo, el sello que está siendo colocado sobre los 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel disperso entre las naciones hoy por hoy. Donde te voy a demostrar también en videos subsiguientes de por qué, cómo el cuarto mandamiento sí conecta la luna con el Shabbat semanal. Cuando dicen otros por allí semejante barbaridad, afirmando de que no hay ninguna parte en la Torá donde se conecte la luna con el Shabbat semanal. ¿Cómo que no la hay? Sobran. Y la primera de ellas te lo voy a demostrar con la ayuda del Abi, bendito sea su nombre. La primera de ellas es nada más y nada menos que el cuarto mandamiento. ¿Te das cuenta? Y así, de manera que hay múltiples formas, desde el punto de vista histórico, gemátrico, y torático. Y para usted de contar, para demostrar la veracidad del Shabbat lunar, que es el Shabbat prescrito en la Torá. Así que si consideras que este mensaje es relevante y redentor, que lo es, porque es redentor 100%, porque el Bené Israel que no guarde el verdadero Shabbat, triste, violar Shabbat, triste para esa alma, muy triste para esa alma. ¿Te das cuenta? De manera que este es un mensaje redentivo que yo te invito a que lo compartas, a que lo multipliques, a que lo transmitas, a que se lo compartas a tus amigos. Y de esta manera me despido para una quinta parte de el verdadero Shabbat lunar versus el sábado de Roma. Shalom. Me despido por ahora, Ramírez Ben Israel, tu servidor. Shalom.